Y si nosotros miramos los estudios de la OCDE frente al tema de inversión en Colombia, uno de los factores para que la inversión extranjera tenga temor frente a invertir en Colombia es la carencia de normatividad o la insuficiencia de normatividad o normas oscuras que permiten que de una manera u otra la discrecionalidad de la administración se preste frente al tema. Cuando tenemos discrecionalidad muy amplia por parte de la administración pública, ahí es donde entramos nosotros a ver el abuso del poder. Gracias. Doctor. Uy, ahí la verdad no tengo nada que decir. Me parece que en la medida en que existan las normas que permitan aclarar los temas y darle solución a los diversos problemas, pues bienvenidas. Digamos, nosotros en ese sentido, pues la agencia acata, ¿cierto? Y tiene que regirse a lo que diga la ley. Entonces, lo que le trato de comentar es que no siempre, ¿cierto?, sacar una norma soluciona los problemas. Exacto. Doctor, pero sin embargo, el país ha avanzado mucho en el tema de consulta. Yo me llamo Andrés Higuerán, soy abogado, especialista en eso, en temas de derecho minero y de derecho ambiental. Doctor, simplemente para complementar lo que está diciendo el doctor Javier García, a quien respeto y admiro en el tema el país sí ha avanzado en temas de consulta previa. Casualmente en la ley 1955, que es el plan de desarrollo, avanzó muchísimo en ese tema y fue uno de los puntos centrales en esa cuestión. ¿Cuál fue? Y es que hoy día todos los proyectos mineros y de hidrocarburos tienen que ser pagados, pues. Antes no había mucha claridad y no había mucho tema en quién pagaba las consultas previas. Hoy día se avanzó en eso, en ese plan de desarrollo ya dice que son las empresas quien lleva o quien paga todo el proceso de consulta previa. Asimismo, se avanzó en otras leyes muy importantes anteriormente y se ha venido desarrollando a la fecha sobre el tema de consulta. ¿Cuáles son? Las mismas leyes de las Alianzas para la Prosperidad, la ley 1757, permitió acercarnos mucho en esos temas. ¿En qué consiste eso? En que hoy día todos esos proyectos mineros y ambientales, mineros y de hidrocarburos, tienen que, como una especie de licencia social, tienen que ir a las comunidades y tienen que consultarse, pues, o mejor dicho, o coordinarse, socializarse con todas esas comunidades. Y así mismo ha avanzado. Ahora bien, ¿en qué tiene razón el doctor John Jairo, el profesor? Tiene razón en que sí se necesita una ley de consulta previa y una ley estatutaria. En eso no hay discusión. Se necesita, se está avanzando y hoy día hay un proyecto del gobierno nacional que va en ese sentido, en por fin zanjar definitivamente el tema de consulta previa. Pero obvio, claro, es un tema de ley estatutaria, eso no tiene ninguna discusión. Y yo sí creo que ha habido muchos avances en eso. Es importante mirar también otros avances que se dieron en el nuevo plan de desarrollo con relación a ese tema. Gracias. ¿El doctor nos va a hacer alguna acotación frente a lo que ha manifestado? No. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Congreso, esto es para discutirlo y esto es para contravertirlo, por supuesto, como se ha hecho de la manera más respetuosa, pero tenemos una oportunidad de exponer seguramente ideas contrarias, complementarias, y qué bueno que sea ante la autoridad minera de Colombia. El doctor García se refirió a dos aspectos que yo quiero rápidamente referirme. Número uno, arrancó diciendo, es que se habló de minería ilegal, y no solamente la rectora habló de minería ilegal, sino que en el programa aparece una conferencia y todo un bloque de minería ilegal donde yo tengo una participación
importante. Pero bien dijo el conferencista, voy a hacer una precisión semántica. No dijo voy a hacer una precisión jurídica. Además, la precisión puede ser semántica y gramatical, pero no fue jurídica. La minería ilegal existe, mi doctor querido. Cuando usted dice no existe minería ilegal, yo, que no soy mal pensado, lo que digo es no quiere que se hable mal de la minería, porque la minería es una actividad tan bondadosa que tanto beneficio le ha dado al país que no podemos por debajearla, calumniarla, injuriarla, hacerle falsas imputaciones. Pero no solamente yo, no solamente la rectora, sino el gobierno nacional, funcionarios altos, hablan no solamente de minería ilegal, sino de minería criminal. Pero que por supuesto existe en el argot semántico gramatical, pero otra cosa es el tema técnico jurídico. En efecto, el Código de Mina, cuando se refiere a este tema, dice artículo 59, exploración y explotación ilícita. La minería, dicho sea de paso, no solamente es una actividad, el doctor decía, la precisión es que no existe minería ilegal, sino extracción ilegal. Yo agregaría, es que no solamente existe extracción ilegal, sino que la extracción es la explotación, se conoce técnicamente. Y en minería no solamente hay explotación, extracción, sino exploración, explotación, transporte, comercialización, beneficio inclusive. Es decir, cualquier cantidad de actividades corresponde a la minería. Entonces, el Código de Minas se refiere solo a dos actividades, exploración y explotación ilícita, el que sin justo título desarrolle la actividad, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, no solamente se hace actividad minera ilegal sin justo título minero, sino sin justo título ambiental, por ejemplo. Pero a renglón seguido, 160 dice aprovechamiento ilícito. Como el 159 no se refirió sino solo a la exploración y explotación, aprovechamiento ilícito aprovechó para referirse al beneficio y a la comercialización en el entendido beneficio como la limpieza de mineral, etc. En concordancia con el Código Penal, le ruego a la doctora, la señora fiscal 11, me perdone si voy a profanar el Código Penal, antiguamente estaba el artículo 244 que también se refería a un tipo penal, hoy 338, explotación ilícita de yacimiento y otros. Y yo le decía a la doctora Juanita, ¿y qué tal que la actividad no solamente sea de extracción, de explotación, sino de exploración, de comercialización? Entonces el tipo penal no se adecúa. Entonces esta es bienvenida, este llamado de atención del doctor García, porque una cosa son las expresiones semánticas, gramaticales, cómo no, y otra cosa es el tema propiamente jurídico y técnico, y por eso es que se enredan más de un proceso administrativo y penal en los estrados judiciales. La doctora Juanita, por supuesto, el día de mañana como autoridad va a referirse a estos temas. Entonces, sí es bueno, bienvenida a esa discusión, yo también estoy de acuerdo. Es más, ni siquiera hemos hablado de que dentro de la minería ilegal o la minería criminal o la minería informal, si se quiere, la que no tiene título minero, no los podemos echar en el mismo costal. Porque una cosa es la minería ilegal, criminal, informal que hace los grupos armados al margen de la ley con todas las retroexcavadoras estas, y otra cosa es la minería informal, barequeo, mazamorreo, qué sé yo, de lo que uno ve por televisión en las zonas auríferas, estas personas que ni siquiera alcanzan a hacer pequeña minería, sino minería artesanal, ¿verdad? Todos lo se hacen sin justo título, pero no lo podemos echar en el mismo costal. Y finalmente, reservas. Claro que tenemos que hablar de reserva y claro que tenemos que precisar. Porque hace 4, 5 o 6 años hablábamos de que Colombia tenía carbón para 500 años, para 600 años, y entonces la pregunta es,
¿De qué reserva estamos hablando? ¿De reservas inferidas? ¿De reservas probables? ¿O de reservas probadas? Que son tres cosas diferentes. Bienvenido, mi querido vicepresidente, para que nos diga cuáles son las reservas realmente probadas. ¿Cierto que son para 180 años solamente? ¿O para cuántos años? ¿Y a qué nos estamos refiriendo? ¿Las probadas, las inferidas o las probables? Muchas gracias. Perdón, y finalmente a lo que se refería el señor profesor y el señor decano, consulta previa. Anoche, tardecito de la noche, me llamaron del Ministerio de Interior que el director de consulta previa viene a acompañarnos. Bueno, en el tema de extracción ilícita de minerales, yo creo que eso debemos tratar de llevarlo al blanco y negro. ¿Quiénes pueden extraer minerales? No solamente los que tienen título que está en etapa de explotación, es decir, que tiene un PTO aprobado y una licencia ambiental, esos son los primeros, tal vez los más importantes. Hay unas figuras que ha traído la ley que dan la prerrogativa de explotar sin título, ¿y son cuáles? Las solicitudes de legalización que se encuentran en trámite, que hay dos programas que están en trámite, el de la ley 685 y el plan de desarrollo que las acaba de revivir. Tenemos las áreas de reserva especial, que es una figura del Código de Minas artículo 31 para la minería tradicional, y hasta que se vuelva en contrato pues tiene la prerrogativa de